En esta clase número 4 seguiremos con los regímenes de escurrimiento, pero analizando los efectos de la aceleración de la gravedad respecto de las fuerzas de inercia. Antes de arrancar, veamos cuáles son las respuestas correctas a las afirmaciones que les planteé al final de la clase número 3. Cuando habíamos dicho que las fuerzas motoras del movimiento de los líquidos a superficie libre son las derivadas de la viscosidad, en realidad esa es incorrecta porque las fuerzas motoras son las derivadas de la aceleración de la gravedad. Obviamente la segunda y la tercera son correctas, ¿sí? Donde el régimen de flujo depende no solo de la viscosidad, sino también de la gravedad respecto de las fuerzas de inercia. El efecto de la viscosidad va a estar dado por el número de Reynolds. ¿Los escurrimientos turbulentos en canales se comportan como hidráulicamente liso? No, los escurrimientos turbulentos en canales pueden comportarse como hidráulicamente lisos o como hidráulicamente rugosos y en general se comportan como hidráulicamente rugosos. Y el coeficiente de fricción en canales es función de la viscosidad, de la rugosidad y de la forma de la sección. Eso es correcto, siendo esto, el tema de que también dependen de la forma de la sección, relevantes y hacen que en general nosotros en canales no trabajemos con diagramas tipo el diagrama de Raus, porque si no uno tendría que trabajar con diagramas diferentes para cada una de las formas de la sección. Eso sería sumamente complejo. La verdad es que en clases siguientes vamos a ver cómo hacemos la interpretación o la caracterización de los escurrimientos a superficie libre y vamos a ver que no usamos estrictamente la ecuación tipo la de Darcy-Weisbach y trabajamos con un coeficiente de fricción. La forma de la sección influye tanto en el coeficiente de fricción que tenemos que trabajar con otras herramientas. Ahora sí, iniciando la clase número 4, vamos a comenzar caracterizando o definiendo el número adimensional de Froude. El número dimensional de Froude, que vincula las fuerzas de inercia con las fuerzas de origen gravitacional, queda definido como U sobre la raíz cuadrada de G por una longitud característica. La velocidad, por supuesto, vamos a trabajar en general con la velocidad media del escurrimiento, y la longitud característica en escurrimientos de superficie libre suele tomarse el tirante medio hidráulico, que habíamos caracterizado como dm, y igual al área sobre el ancho superficial. Obviamente G es la aceleración de la gravedad. Entonces ahora vamos a analizar el tema de regímenes de escurrimiento, pero considerando la relación entre fuerzas de inercia y fuerzas gravitacionales a través del número de Froude. En escurrimientos de superficie libre, como habíamos dicho, siendo la aceleración de la gravedad el motor de los movimientos de este tipo de escurrimientos, entonces es evidente que este parámetro dimensional del número de Froude tiene un significado muy especial en los escurrimientos a superficie libre. Y según cuáles sean los valores que tome, los comportamientos van a ser muy diferentes e incluso van a tener distinto interés para el diseño hidráulico. Así, si el número de Froude es menor que 1, vamos a considerar que el escurrimiento se llama subcrítico. Si el número de Froude es mayor que 1, los escurrimientos vamos a definirlos como supercríticos. Y cuando el Froude coincide exactamente con 1, vamos a decir que estamos en presencia de un escurrimiento crítico. Pero más allá de la definición que vimos recién, podemos interpretar de qué se trata este parámetro, es decir, este número dimensional, número de Froude, mediante el análisis de la propagación de ondas de pequeña amplitud. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Bueno, vamos a ver cómo las ondas que se generan debidas a perturbaciones locales pequeñas en la superficie libre, y estas ondas se propagan sin deformarse. Este análisis de propagación de ondas de pequeña amplitud, también en la bibliografía a veces lo encontramos como propagación de la onda solitaria. Para hacer el análisis, supondremos entonces que en un canal de sección constante
suficientemente ancho como para considerar prácticamente como de ancho infinito, altura y velocidad media también constantes, introducimos una perturbación que se corresponde con una sobrelevación de la superficie libre de amplitud diferencial de h también constante. Vamos a despreciar los efectos friccionales, no vamos a considerar efectos de fricción, y en este caso la onda se va a propagar sin deformarse con una velocidad absoluta VA, que va a tener que ver con la velocidad del escurrimiento más la velocidad propia de propagación de la onda. Este movimiento, obviamente, si uno lo mira como si fuese un observador fijo, va a ser un movimiento impermanente, porque vamos a ver que la onda se va desplazando. Pero si elegimos un sistema de coordenadas inercial que tiene justamente la misma velocidad que la velocidad de propagación del frente de onda, es decir, que nosotros nos vamos moviendo con el frente de onda, el escurrimiento en el canal es un movimiento permanente relativo respecto a ese sistema que se va moviendo con velocidad v sub a y que es un sistema inercial. Es decir, que ahora nosotros nos movemos con el frente de onda. En ese caso, las velocidades que uno tenía, que es u más diferencial de u y u en nuestro esquema, ahora van a ser u más diferencial de u menos la velocidad a la que se está moviendo este sistema inercial, que sería VA. Lo mismo, la velocidad de acá es la velocidad u menos v sub a, que es la velocidad a la que se mueve el sistema inercial. Entonces, haciendo la salvedad con respecto a estas velocidades, tanto aguas arriba y aguas abajo, en nuestro volumen de análisis, el resto de los parámetros es como si se comportaran como un movimiento permanente. Entonces, vamos a tomar un volumen de control y vamos a aplicar las ecuaciones de continuidad y de cantidad de movimiento con velocidades relativas en la entrada y en la salida del volumen de control, tal como podemos apreciar en la figura. Arranquemos con la ecuación de continuidad. En ese caso tenemos que en la sección de aguas arriba, como era un movimiento permanente respecto de este sistema inercial, podemos plantear que el caudal relativo que ingresa por acá tiene que ser igual al caudal relativo que sale por acá. En definitiva, la velocidad por el área, tomando un ancho infinito, u más diferencial de u menos VA, eso lo multiplicamos por el tirante, h más diferencial de h, y tiene que ser igual a u menos la velocidad a, o sea, sería la velocidad relativa en el extremo de aguas abajo de nuestro volumen de control, por el tirante h. Por supuesto, en ambos casos habría que, estamos trabajando por unidad de ancho. Desarrollando tanto el primero como el segundo de los términos en la igualdad, uno puede simplificar, por ejemplo, este con este, y este de acá con este de acá, con lo cual ya nos van a quedar 4 términos de este lado y ninguno de este, y despreciando el producto de dos diferenciales, y va a ser muy chico, entonces despejando este término, nos va a quedar que el diferencial de u por h es VA menos la velocidad media por el diferencial de h. Veamos ahora la aplicación de la ecuación de cantidad de movimiento a nuestro volumen de control. Tomando distribución uniforme de velocidades tanto en la sección de aguas arriba como en la sección de aguas abajo, vemos que la sumatoria de fuerzas exteriores, en este caso solamente van a ser los empujes, va a ser el empuje 1 menos el empuje 2, no tenemos componente de las fuerzas de masa en la dirección del escurrimiento y a su vez despreciamos las fuerzas friccionales. Entonces la sumatoria de fuerzas es igual al flujo de cantidad de movimiento, que lo podemos expresar como ρ por el caudal relativo por la diferencia de velocidades relativas. Habíamos visto que el caudal relativo es la velocidad media menos la velocidad de desplazamiento del sistema inercial por h, y justamente como tenemos un movimiento relativo permanente, el gasto relativo va a ser constante. En definitiva, uno puede reemplazar este caudal relativo en la
ecuación de continuidad, y a su vez, como conocemos cuánto vale el empuje 1 y el empuje 2 en función de los tirantes que tenemos aguas arriba y aguas abajo, en definitiva nos va a quedar todo esto, que es la diferencia entre los empujes. Acá en la ecuación de abajo pasé el peso específico dividiendo del otro lado, y fíjense que acá, reemplazando el caudal relativo por el valor que teníamos acá, podemos obtener esta expresión para el flujo de cantidad de movimiento. Cambiar este signo nos permite intercambiar el orden. En lugar de trabajar con U menos BA, vamos a trabajar con BA menos U. En definitiva, lo que vamos a obtener es que h por el diferencial de h menos el diferencial de h cuadrado sobre 2 es igual a 1 sobre g por la diferencia entre la velocidad absoluta A del frente onda menos la velocidad media del escurrimiento por h por el diferencial de U. Entonces, reemplazando la expresión que habíamos obtenido en la ecuación de continuidad, que es esta de acá, y también despreciando el diferencial de segundo orden, diferencial de h al cuadrado, podemos tener que h por diferencial de h es igual a 1 sobre g por BA menos U al cuadrado por el diferencial de h. Eliminando este diferencial de h con este diferencial de h, despejando BA menos U es igual a la raíz de g por h. Con todo este desarrollo, tenemos entonces finalmente que BA menos U igual a la raíz de g por h es la velocidad relativa de la onda respecto del escurrimiento. Es decir, si uno tiene que la velocidad del frente de onda en forma absoluta menos la velocidad, no va a ser ni más ni menos que la velocidad de propagación de la propia onda. Entonces, si llamamos c celeridad de la onda o la velocidad de propagación de esta onda de pequeña amplitud como la velocidad absoluta del frente menos la velocidad del escurrimiento, nos queda con claridad que la velocidad de propagación de estas ondas de pequeña amplitud va a ser igual a la raíz de g por h. Obviamente, la velocidad absoluta de la onda v sub a es la velocidad de la corriente más la velocidad de propagación de la onda de pequeña amplitud. En forma general y en formato vectorial, podemos plantear que la velocidad absoluta como vector es igual al vector velocidad de la corriente en el canal más la velocidad de propagación de la onda. Y en la dirección del eje del canal uno puede ver cuál es la velocidad de propagación del frente de onda como la velocidad de la corriente, que en general, como nosotros la vamos a considerar de izquierda a derecha, la consideramos positiva, más menos el valor de la velocidad de propagación de la onda, ya que la onda se puede propagar hacia aguas abajo o hacia aguas arriba. Por ejemplo, acá, fíjense en esta figura que tomé del libro Bente Show, tenemos distintas situaciones, A, B, C o D. En la A, uno tiene una perturbación que se propaga como una onda de pequeña amplitud en un estanque donde no hay escurrimiento. Esto es como si uno tirara una piedrita en un estanque y ve cómo se van propagando la onda de esta pequeña amplitud. Es lo que habitualmente uno tiene visto, ¿sí? Ahora, si en lugar de hacerlo en un lugar donde no hay escurrimiento, lo hacemos en un canal que tiene una cierta velocidad, al ir propagándose esta velocidad, la velocidad del frente de onda se suma a la velocidad en el canal. Entonces, por ejemplo, si en un punto como el que yo estoy indicando acá con el puntero, uno genera una perturbación, esta onda se va a ir propagando en el tiempo. Ahora, en la dirección del escurrimiento, si uno suma la velocidad de propagación de la onda con la velocidad del escurrimiento, las perturbaciones se van a ir desplazando más rápidamente hacia aguas abajo que hacia aguas arriba. En este caso, uno tiene que la velocidad de propagación de las ondas es mayor
que la velocidad del escurrimiento. Entonces la onda puede ir también avanzando progresivamente hacia aguas arriba. En el caso indicado como C, acá se genera un frente estacionario y evidentemente en este punto yo genero una perturbación, la perturbación se desplaza hacia aguas abajo y quiere desplazarse también hacia aguas arriba, pero la velocidad de desplazamiento de la onda hacia aguas arriba se compensa con la velocidad del escurrimiento que va desde aguas arriba hacia aguas abajo. En este caso, la velocidad de la onda coincidiría con la velocidad del escurrimiento en el canal y en este caso se nos genera un frente estacionario en el punto donde yo genero la perturbación. En este último caso, acá tenemos que la velocidad de avance de la onda es menor que la velocidad de escurrimiento. Entonces la onda, si bien quiere avanzar hacia aguas arriba, como la velocidad del escurrimiento es mayor que la velocidad de propagación de la onda, la onda se nos va a ir desplazando en forma general hacia aguas abajo y la perturbación que yo genero en este punto no puede transmitirse hacia aguas arriba, sino que siempre se transmite hacia aguas abajo. Si uno ahora compara el valor de esta velocidad de propagación de la onda, que habíamos visto que en ondas de pequeña amplitud era la raíz de g por h, y lo comparamos con el número de Froude, y recordamos que el número de Froude es la velocidad sobre la raíz de g por h, podemos escribir nuevamente el número de Froude, pero como la velocidad media sobre c, la velocidad de propagación de las ondas de pequeña amplitud. Y entonces, en los escurrimientos de superficie libre, donde habíamos dicho que los escurrimientos subcríticos correspondían con un Froude menor que 1, en este caso, Froude menor que 1 significa que el denominador es mayor que el numerador, con lo cual la velocidad es menor que el valor de la celeridad. Para los escurrimientos supercríticos, donde tenemos que un Froude es mayor que 1, la velocidad es mayor, la velocidad media del escurrimiento es mayor que la velocidad de propagación de las ondas, y en los escurrimientos críticos, la velocidad de propagación de las ondas coincide con la velocidad media del flujo. Si representamos nuevamente el esquema que vimos recién, este correspondía a un estado en el que no había escurrimiento. Este, fíjense que corresponde al caso en que la velocidad de la propagación de las ondas de pequeña amplitud es mayor que la velocidad del flujo. ¿Por qué? Porque puede avanzar hacia aguas arriba. Este caso, B, se corresponde con un escurrimiento subcrítico. El caso C es aquel en el que la velocidad de propagación de las ondas coincide con la velocidad media del flujo. Este es el caso de escurrimiento crítico, que es el caso que en general se trata de evitar. Y por último tenemos el escurrimiento supercrítico, donde la velocidad del flujo es mayor que la velocidad de propagación de las ondas, y entonces en los flujos supercríticos no vamos a poder tener nunca propagación de efectos hacia aguas arriba. Es decir, que cualquier interferencia o cualquier cosa que ocurra en el escurrimiento no puede ser transmitido como información a través de una onda hacia aguas arriba. Finalizando la clase 4, les dejo algunas afirmaciones para que ustedes me digan cuáles les parece que son las correctas.